A ver, en relación al tercer ejercicio, digamos, hablando de las dos últimas plantas, había algo importante que destacar, que era básicamente la geometría del terreno. Geometría que acompañaba justamente los ejes del proyecto, ¿no? Y ahora justamente van a entender el concepto de qué es un eje, que básicamente es la disposición, la dirección del proyecto. Este proyecto ejemplifica, o esta composición ejemplifica un poco esa lógica, ¿no? De cómo es que justamente el terreno, trabajado de manera geométrica, efectivamente sigue la misma lógica del mismo proyecto. ¿Me entienden? Eso quiere decir que muchos de los, por ejemplo, de las líneas que estoy trabajando aquí son pues paralelas, ¿no? Y acompañan justamente al terreno. Esa lógica de poder interpretar eso básicamente de estas dos últimas plantas es interesante, ¿no? Y considero que en relación justamente a la primera planta, pues se han reconocido justamente la parte de los giros, ¿no? Si ustedes analizan a mayor profundidad de esta primera composición y ven básicamente los espacios centrales, los espacios tienen una figura que es estrictamente cuadrada, no es ni un rectángulo o no es ni un rombo, es estrictamente un cuadrado, ¿no? Como bueno, aparece por ejemplo aquí. Tengo que respetar ese tipo de cualidades porque justamente el arquitecto es tan purista en su arquitectura que utiliza radicalmente la geometría de esa manera cuando trabaja sus espacios. Así que, por ejemplo, si bien es cierto que aquí se han ido rotando algunos elementos para poder sustraer eso de esta primera planta, tengo que ser también igual de purista que él, ¿no? Al final yo tengo que ver aquí un cuadrado, tengo que ver cuadrados girados, quizás en distintos tamaños. La lógica de cómo se ha relacionado justamente el terreno con el proyecto es interesante porque me permite visualmente poder relacionar ambos objetos, por más que estén separados. Pero sin embargo, al trabajarlos de manera aislada, hacen que todavía se perciban como elementos distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente para poder relacionar mejor los elementos, quizás hasta el mismo terreno se tenga que meter en alguna parte del proyecto, ¿no? O quizás también el terreno se tenga que trabajar en la parte superior, pero tengo que relacionarlos de alguna otra manera para que se entienda la composición como un todo. Y para eso quizás será importante que no generalice tanto la composición, ¿no? Quizás la pueda reducir proporcionalmente un poco y pueda justamente trabajar, digamos, todo eso de manera conjunta, ¿no? El color también me puede ayudar justamente a poder acentuar algunos elementos, por ejemplo, ¿no? Ya sea que en este caso, por ejemplo, en vez de simplemente representarlos con textura, ¿no? Los pueda representar con color. Y eso puede hacer que la composición, pues efectivamente sea mucho más interesante, ¿no? Cosa que, por ejemplo, sí pasa en esa composición. Más allá de utilizar una escala de grises para definir básicamente los muros o los espacios, el color me ayuda a acentuar ciertos espacios, ya sea que ese espacio me represente un espacio distinto al que se trabaja en una superficie blanca. Tienen un poco la misma lógica, ¿no? Es más, aquí de pronto la representación de los muros es mucho más interesante porque me denota distintos grosores. De pronto hay muros gruesos, hay muros delgados, hay ventanas que se entienden que son ventanas básicamente por el grosor de la pluma. Lo que tenemos aquí, digamos, como interpretación, como abstracción de las plantas es interesante, pero considero que todavía es un poco genérico, ¿no? Es como cuando hablamos de las otras composiciones y simplemente comentamos que esto para una esquina pues podría estar bien. Tampoco no puedo generalizar tanto porque el formato me permite detallar mucho más. Así que igual yo puedo reducir un poco más esto, sí, y comenzar, digamos, a destacar lo que pasa aquí y poder generar muchas más variantes en base a lo que he podido trabajar aquí, ¿no? Bueno, aquí se reconoce la misma lógica, ¿no? De pronto el terreno igual acompaña al mismo proyecto. Pero lo que pasa aquí es muy distinto aquí, ¿no? Creo que podríamos rescatar lo que pasa aquí con relación, digamos, a lo dinámico que puede ser el terreno, para efectivamente adaptarse a la forma irregular del proyecto, ¿no? Estas líneas inferiores de aquí no me ayudan justamente a reconocer eso. Creo que sería mucho más interesante que efectivamente el terreno acompañe, digamos, la forma irregular del proyecto. Pero no puedo generalizar tanto, tengo que generar más detalle. En relación a este proyecto, en relación justamente a esta composición, el color me ayuda, ¿no?
Y en relación a los dos primeros trabajos tiene mayor variedad, básicamente porque no se queda simplemente en la idea de espacio y terreno, sino pues trabaja la idea de espacio, interpretación del terreno y también el mobiliario, ¿no? Como un pretexto para tener mayor detalle dentro de la composición. Pero no estoy entendiendo bien la idea del giro que hace el arquitecto al momento justamente de poder relacionar estos elementos. Los elementos no se llegan a tocar totalmente por el vértice, ¿no? Lo voy a representar ahí como para que entiendan. Ok, a ver, cuando estos cuadrados que me representan justamente espacios en la planta se tocan por el vértice, ¿no? Literalmente no se tocan por el vértice, o sea, literalmente no se tocan por el vértice, ¿no? Como justamente se está representando, no pasa eso, sino que hay una zona de enlace aquí. Y yo puedo trabajar con esa misma lógica al momento justamente de poder relacionar estas plantas cuadradas. Es importante reconocer ese detalle, porque lo que pasa básicamente en esta representación es que literalmente o los espacios están superpuestos o simplemente están o se tocan simplemente por un vértice. Pero es ilógico, los espacios no se pueden superponer, eso no existe. Es como si estuviéramos asumiendo que dentro de este espacio hubiera otro espacio. No se superpone, pero sí se intercepta, que es distinto. Yo no puedo superponer dos espacios, ¿no? Hablando de que estos espacios son tridimensionales, pero sí los puedo interceptar, que es distinto. Así que ahí lo que pasa básicamente es que, más allá de interceptarse, ¿no? Simplemente se tocan por el vértice y se relacionan de esa manera. Así que aquí, por ejemplo, los espacios no se relacionan, ¿no? Literalmente cada espacio anda por su lado y en ningún momento se relaciona. Es un detalle que tengo que reconocer, sí, lo tengo que hacer bien. ¿Ok? El color me ayuda, sí. Quizás, claro, mejorando justamente lo que acabamos de mencionar, puedo básicamente destacar lo que pasa en la primera planta. Pero creo que la manera, por ejemplo, de cómo estoy trabajando el terreno, y el terreno acompaña, más no básicamente es un elemento que aparece y desaparece o que acompaña, ¿no? Aparece simplemente en el perímetro y acompaña lo que pueda pasar en el proyecto, pues habría que repensar un poco eso, ¿no? Creo que el trabajo que hace mejor es esto, ¿no? ¿Me entienden? Ya a este ya también le falta quizás este nivel de variedad, y a este le falta de pronto mayor complejidad. Ok, bueno, vayamos a este trabajo. Hay una intención en relación justamente a lo que pasa en relación a la primera planta, ¿no? Cuando yo reconozco, por ejemplo, una serie de ejes principales, que son básicamente este eje horizontal y los ejes transversales, y un poco en relación a lo que pasa en el interior. Pero ¿cuál es el problema? Que como ya justamente lo acaba de comentar el maestro, no soy consciente de la escala. O sea, no puede pasar que de pronto pues yo represente una columna que tenga justamente el mismo tamaño que un espacio, es ilógico, ¿no? ¿Me entienden? Y el espacio no lo puedo representar de manera esquemática. Un espacio no es simplemente un rectángulo, un espacio está definido básicamente por muros, y estos muros están definidos básicamente por puertas, por ventanas. Si me voy a quedar simplemente con lo superficial de cómo entiendo un espacio y simplemente voy a representar cuadrados o circunferencias, como dice el maestro, simplemente me estoy quedando en la parte compositiva en general.
no estamos componiendo circunferencias, no estamos componiendo cuadrados. La lógica sí puede ser interesante desde el punto de partida de cómo se ha concebido esta composición general, pero tengo que detallar, tengo que ver muros, tengo que ver ventanas, tengo que darle proporción a las cosas. Y eso tiene que ser como lógica, chicos. ¿Ok? Creo que otra cosa que no me ayuda es justamente el fondo verde, ¿no? Porque trabajo un fondo oscuro y sobre esa base delimito líneas oscuras. Lo único que tiene contraste aquí básicamente son las partes blancas. Puede ser un punto de partida, si siempre y cuando detalle más esto, o de pronto el fondo pues sea un fondo que me ayude a visualizar los elementos. Ok, en conclusión,